Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. El tema de hoy vamos a hablar del odio. Este ha sido un sentimiento largamente explotado por la misma humanidad y también clasificado como una sensación, un sentimiento negativo. Pero si nosotros analizamos un poquitín el odio, ¿qué tanto nos puede servir? El odio ha estado dentro de nuestra evolución porque nos ha servido justamente para que nosotros podamos enfrentar y resolver situaciones en el proceso de nuestra vida. El odio, si nosotros revisamos la historia, aparece constante y permanentemente. El odio también, desde la esencia misma de mi sensación, puede ser algo que si yo lo sublimo, va a ser una energía que me va a permitir tener mucha más fuerza, más determinación para poder enfrentar las situaciones. El odio nos lleva a un punto muy importante. El odio generalmente lo identificamos con el enemigo, con el adversario. Cuando nosotros comprendemos que esa persona a la que yo le estoy depositando odio va a ser la persona que con toda la fuerza y con todo el odio en reciprocidad me va a mostrar los puntos más débiles que tengo. Y entonces ese enemigo puede ser la persona que me enseñe a hacer o a fortalecerme más que cualquiera de las personas que me muestre amor. Generalmente nosotros confundimos o generalmente pensamos que lo contrario al odio es el amor. Y no es cierto. Lo contrario al amor es la indiferencia. El odio es algo que nos ha permitido poder sobrevivir, como hace ratito lo decía. Pero también cuando yo no canalizo esta energía que genero con mi odio y me la quedo, este odio se vuelve crónico. Y entonces todas las emociones, todo el enojo, todo el enfado que yo pueda tener, al momento de que yo me lo quedo, voy a generarme muchos malestares, mucha inconformidad, y esto a la larga me va a llevar a tener una enfermedad. Dicen las personas que estudian las cuestiones psicosomáticas que las personas que padecen cáncer en gran parte han tenido un resentimiento o un odio no procesado, un odio crónico. Esto es así como una conseja. ¿Qué tan cierto es? La verdad, se tendrían que hacer más estudios para poderlo comprobar. Lo que sí es cierto es el estado de ánimo y la sensación en la que yo ando navegando cuando tengo almacenada esta emoción en mí, cuando yo no la puedo canalizar, cuando yo me quedo con esa sensación de impotencia. Entonces, toda esa energía queda almacenada en mí y está huyendo y me está generando un sinfín de sensaciones de desagusto, un sinfín de sensaciones de enojo contenido y, a la larga, este tipo de sensación sí me va a producir algún tipo de enfermedades crónicas. ¿Comprobado al 100? No mucho. Pero de que sí nos lleva a un proceso de que nos vamos a enfermar, sí. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros enfrentamos esta sensación o este sentimiento de odio? Si yo me doy cuenta que ese sentimiento de odio es una fuerza, es algo con lo que yo me voy a energizar, con lo que yo me voy a mover, y las personas que tienen esta sensación y se oponen a las cosas que están viviendo son las que van a formar esta lucha encarnizada entre dejar que sucedan las cosas o hacer algo para que no suceda. A partir de nuestra historia, a partir de cómo las personas que tienen el poder o manipulan a las masas, meten, inyectan el odio para que puedan tener un brote de violencia y puedan justificar que estas gentes que no procesan este tipo de pensamiento vayan y agredan y surja la violencia. Si nosotros hacemos un análisis, muchas de las guerras, muchas de las luchas que han estado, es porque se ha fomentado esta parte de odio. Curiosamente, el odio va a dar una polaridad y al mismo tiempo, con el grupo que van a enfrentarse, este grupo se consolida, se hace sólido, tienen una identidad y esa identidad y este sentimiento lo van a revertir
hacia el que creen que es su enemigo. Y entonces pueden ser los más violentos, los más carniceros, los más sanguinarios que sea posible, porque tienen la justificación del odio, el miedo a que puedan hacerle algo, y entonces lo vierten y actúan de una forma tan violenta, tan irracional, que de repente pensamos si somos capaces como seres humanos de sacar tanto odio, tanto resentimiento hacia los seres que son como nosotros. Existe algo que se llama el círculo del odio. ¿Qué sucede con ese círculo del odio? Nosotros vamos andando y vamos descargando esta sensación de desagusto con los demás. No lo hacemos con el que es más poderoso, lo hacemos con las personas que sabemos que lo van a tolerar. Y entonces vertimos esta sensación sobre las personas que están a nuestro alrededor. Si yo voy a mi trabajo y mi jefe está molesto y él descarga ese enojo, esa molestia conmigo, yo no me voy a poner a reclamarle, porque sé que si lo hago pierdo mi trabajo y me quedo con esa sensación. Pero si tengo un subordinado, con él voy y desquito esa parte. Y ese subordinado, como no se va a enfrentar a mí porque sabe que lo puedo correr, llega a casa y se desquita con la esposa. Y la esposa a su vez se desquita con el hijo, y el hijo a su vez se desquita con el hermano menor se desquita con la mascota, y así se va haciendo este circuito, este círculo de odio. Pero ¿cuándo lo rompemos? Cuando nosotros nos enfrentamos con tolerancia, con paciencia, con dulzura, con amor, y en lugar de comprar esta sensación, hacemos un alto y damos una pauta para que la persona que viene con esa sensación, en lugar de encontrar con quien vertir este odio, de repente se apacigua. Usted, yo, en algún momento de nuestra vida hemos andado con esta sensación, hemos andado molestos y no buscamos quién me la hizo, busco quién me la pague. Y en ese andar escalando o descendiendo con ese sentimiento, a veces complicamos más las cosas. Cuando yo me puedo dar un espacio para poder analizar ese sentimiento y lo puedo enfrentar, vamos a decir, estoy viendo que hay una injusticia y en lugar de llegar a gritar y agarrarme a golpes, pues a lo mejor inicio un proceso para que se castigue. Yo puedo ver que están sucediendo muchas cosas en mi entorno y en lugar de maldecir a todos los vientos, pues a lo mejor puedo hacer algo para que se evite. Puedo estar muy enojado porque existe hambre en el mundo, pero puedo hacer algo para que se pueda mejorar esa situación. No la voy a resolver, pero puedo hacer una pequeña parte. La única diferencia entre cómo han manejado el odio con nosotros y cómo han manejado la parte positiva para enfrentarse es que el odio lo han procesado y lo han comercializado desde una perspectiva de masa. Y las acciones que benefician al ser humano han dejado que sea solamente brotes pequeños. Y esto no quiere decir que no se hayan dado cosas o avances. Tenemos mucha gente que ha enfrentado solo o sola este tipo de situación y ha logrado juntar, ha logrado modificar un pensamiento y nos han dado propuestas de que no solamente se puede conseguir cosas a través de la violencia o el odio, que se pueden conseguir también a través de la paz. Mahatma Gandhi podemos ponerlo como ejemplo. Nietzsche dice, odia a tus amigos como también ama a tus enemigos. Y esta paradoja o este juego de emociones tiene mucho que ver en nuestros procesos. ¿Quién va a ser la persona que me va a dar los elementos para que yo pueda fortalecerme? Pues mi más acérrimo enemigo. Y cuando yo aprendo y conozco a mi enemigo, también aprenderé a quererlo, a respetarlo, porque va a ser la persona que me va a enseñar muchas cosas, a lo mejor de la forma más dolorosa, a lo mejor de la forma más violenta, pero finalmente voy a aprender mucho de esa persona, porque él siempre estará buscando ese punto débil, esa parte donde yo soy vulnerable, y a partir de este juego de destrezas, de odios, yo voy a aprender a crecer. Esto no quiere decir que el odio sea malo o que sea bueno, simplemente es
cómo lo usamos, cómo lo usas, para qué lo usas, para resolver, para quedarte con emoción, para complicarte la vida o para que digas, aquí hubo muchas cosas que no me gustaban y que eran injustas, pero puse un granito de arena y empezó a ver otra perspectiva esta situación. Mucha gente dice es que yo no odio, se le respeta, pero en verdad nunca nos hemos enojado, nunca hemos tenido un enemigo, nunca hemos visto a alguien con esta aversión o con esta antipatía o con este rechazo. Todos, sin excepción alguna, porque forma parte de nuestra esencia. ¿Cuántas personas se quedan con esta emoción? Y nos estancamos, nos quedamos estáticos, no nos movemos. Y pasaron muchos años y yo sigo en el mismo lugar. Aquí viene un análisis muy importante. Vamos a poner una situación. Imaginémonos a una mujer que ha sido víctima de una violación. Mal lugar, mala persona, mal momento, mala situación. Esta mujer se quedó con el impacto, no procesó su miedo, su odio, y han pasado 10 años a partir de eso. Y ella, todos los días, a cada instante, en cada momento, al estarlo recordando, al estarse recriminando, que a lo mejor no fue lo suficientemente fuerte, que a lo mejor fue la culpable, o sea, todos los procesos que está imaginándose y que se está llenando de este enojo, de este rencor, de este odio hacia sí misma, por no haber aprendido o no saber o no tener la fuerza suficiente para defenderse, ella se quedó parada ahí 10 años. Cuando trabajamos estos procesos en terapia, algo muy importante es aprender a delimitar la sensación, a no culparnos, a no sentirnos que somos incapaces de podernos defender, a poder tener un poquito de tolerancia para con nosotros, a poder ser un poco dulce con nosotros, a ser permisible y a reconocer que no siempre tenemos la fuerza suficiente para podernos defender. Y como no me puedo desquitar con esa persona y como no sé dónde encontrarla, todo ese sentimiento va hacia mí. Y toda esa culpa y todo ese odio, todo ese rencor, lo vierto en mí. Y termino parado y termino haciéndome daño. Vamos a poner ese mismo ejemplo. Esta mujer, mal lugar, mal momento, mala persona. Pasó, sucedió, fue víctima de esta violación. Pasó un inter que ella no supo qué hacer con esta emoción, con esto que estaba sintiendo y que estaba viviendo, pero se permitió ser un poco tolerante, se permitió darse otro tipo de oportunidad y comprendió que necesitaba cierto tipo de apoyo porque no lo podía manejar por sí sola y empezó a canalizar ese tipo de emoción y empezó a darse a ella misma beneficios de esta situación tan drástica para poder crecer y estar en otro nivel. A esto se le llama sublimar la emoción. Esta mujer, a lo mejor, con todo el proceso que hizo, ahora es una persona que está ayudando a otras mujeres, dándole, no sé, asesoría, orientación, información, cómo cuidarse, cómo prevenirse, cómo defenderse incluso ante esta situación. Y está logrando, a través de ayudar a otras personas, a través de canalizar esta energía, sanar sus propias heridas. Y por eso hay una frase que se dice, no importa lo que vivas, lo importante es lo que aprendes. No importa lo que vivas, lo importante es qué provecho le sacas para crecer. Y no importa lo que vivas, lo importante es cómo lo enfrentas. Cuando nosotros hacemos esto, de cómo lo vivo, cómo lo enfrento, genero ese sentimiento negativo en una fuerza sumamente poderosa y positiva para que yo impulse y haga y modifique parte de mi entorno. Si lo vislumbramos desde esta perspectiva, pues el odio no es tan malo como nos hacen creer. Si en lugar de que yo vaya y vuelque mi enojo hacia grupos y que busque humillar a personas o que busque buscarle lo malo a las demás personas, o bien que yo tenga una intención de generar daño, que finalmente esos serían criterios para que yo pueda vertir mi odio. Si en lugar de esto yo busco cuestiones positivas,
para poder integrar, para poder incluir, para poder ser tolerante, para poder hablar, para poder proponer, para poder resolver situaciones, ya no hay cabida para el odio. Hay cabida para algo que se llama equidad, para algo que se llama equilibrio emocional y para algo que se llama madurez en cuanto a enfrentar y resolver las situaciones. Si nosotros dejamos de ver el odio como una cuestión negativa y lo vemos como algo positivo para que yo crezca, dejaré de estarme torturando. Y entonces utilizaré ese sentimiento a mi favor. Espero, amigas y amigos, que este video les haya servido. Nos vemos en el próximo video.